Aquí tenemos a Homero Figueroa, que es el vocero de la presidencia y director de de la estrategia de República, comunicación. periodista. Es difícil hablar con un periodista, uno tener que forcejear, ¿verdad? Bienvenido. Buenos días. Es difícil Buenos días. Y ser entrevistado. Estar entrevistado. Pero uno ha jugado. Muy bien. Aquí estamos. Un placer tenerlo. Y bienvenido aquí a Telemicro, a Matinal, ¿verdad? Y nos gustaría, estábamos hablando precisamente si hay mayor cercanía con los presidentes cuando salen fuera del país, porque el único que lo ha hecho ha sido Leonel Fernández, pero no fue el estilo ni de Danilo Medina, que de hecho la fuente de prensa de Palacio se cerró. Nadie mandaba ahí porque todo se hacía por Twitter y por todo. Con la llegada ahora de Luis Abinader, volvió de nuevo, se le dio una apertura a eso y los periodistas acuden a esa fuente y consiguen las informaciones. Nos gustaría conocer cuál es la estrategia del gobierno en torno y por qué no se orienta a la población antes de tomarse algunas medidas. Lo primero, con respecto al recuento que haces sobre la cercanía de los presidentes, yo creo que la República Dominicana está viviendo por primera vez la experiencia de una presidencia verdaderamente cercana, verdaderamente abierta y dispuesta al diálogo permanente, no solamente con los ciudadanos directos en los desplazamientos que hace el presidente durante los fines de semana, sino el contacto permanente y constante con la prensa. Homero, ustedes que saben lo que se habla en los correos. Dame un segundito, que parece que tenemos un temita que, para que te pueda escuchar bien. Parece que tiene una pequeña interrupción. Pero es interesante porque hablábamos un poco de esto, ya estamos listos. Sí. Ahora sí, Homero. Perfecto. Decía, con respecto al tema que tocaban de la cercanía de los presidentes, analizando gestiones anteriores, que yo creo que es la primera vez que en la República Dominicana se está viviendo la experiencia real de un presidente cercano y abierto al diálogo permanente. Incluso mis amigos de la prensa se sorprenden con la recurrencia que desde Palacio se convoca a la prensa para conversar. Y ustedes han sido actores principales de esos diálogos. Yo recuerdo, porque ejercía esa función, la distancia que había, no solamente con los ciudadanos, sino con la propia prensa, que pedíamos a gritos acercarnos a la fuente principal, a la Presidencia de la República, para saber los planes, los programas, los proyectos, y poder cuestionar directamente al presidente de la República. Entonces yo diría que es una experiencia novedosa. El comentario se originó a propósito de que el presidente ayer estaba dejando establecida una empresa de software en la República Dominicana, en que Caminero me decía una pregunta. Yo decía que el presidente Fernández tuvo la iniciativa de promover el país como un escenario de inversión, que en el caso del presidente Luis Abinader, que tal vez, y sin tal vez, es el presidente que ha levantado el concepto de alianza público-privada, es decir, vincular esto con mucho mayor certeza y profundidad, tiene que generar, digamos, la promoción del país como un escenario de inversión. Y ese escenario de estabilidad viene por la estabilidad política, la estabilidad del modelo económico, el cumplimiento de las reglas de juego, que no te cambien las reglas de juego, tú vienes y después te cambian. Entonces, ¿cuál es la idea que el presidente tiene de esta parte? Porque el presidente ha ido a situaciones específicas, cumbres, lo ha estado haciendo mucho en Centroamérica, ahí por el tema incluso internacional, el tema de Haití, esas cosas. Pero desde el punto de vista de la economía. El presidente ha estado claro desde que asumió el mando del país en agosto del año 2020 y empezó a aplicar lo que yo describo como una política de doble velocidad. La gente recuerda que estábamos luchando con la crisis internacional de salud producida por la pandemia y que eso obligó a los países a cerrar
en alta proporción la actividad económica para proteger la integridad física de los ciudadanos. Pero ustedes recuerdan que en medio de ese cierre, el presidente de la República mantuvo una actividad cotidiana, diaria, permanente, su agenda llena de primeros Picassos, de aperturas de empresas. Se volcó inmediatamente a estimular y a proyectar confianza en los actores productivos de que la coyuntura difícil de la pandemia iba a pasar y que no podíamos descuidar ni la inversión nacional ni la inversión internacional. Recuerdo que mucha gente se sorprendía y pensaba ¿qué busca el presidente Abinader, por ejemplo, en una zona turística inaugurando un hotel en medio del cierre total de las actividades turísticas? Y luego, a lo largo de los meses, cuando fuimos mitigando, reduciendo el impacto del COVID en las actividades económicas y sociales del país, la gente empezó a entender esa visión. ¿Y cuál fue el resultado de ese afán permanente, persistente? Bueno, que pudimos lograr una inversión extranjera durante el 2021 de más de 3.000 millones de dólares, 3.026 millones de dólares específicamente, que no es poca cosa de una economía que venía de un cierre casi total de sus actividades, reflejando... Eso es para el 2021. 2021, reflejando la confianza de los actores internacionales en la realidad económica de la República Dominicana. Para este año se dice que hay proyectado 3.400 millones. 3.400 millones, de acuerdo a lo que ha dicho el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, analizado partiendo del paquete de inversiones proyectadas de acuerdo a los proyectos. ¿Se tienen identificados los sectores que pudieran venir esas inversiones? Sé que, bueno, están siempre el área de zona franca. Zona franca, está turismo. El caso de Pedernales, correcto, turismo. Sí. Los grandes sectores que siempre se concentra así la mayor inversión. Okay. Yo diría que esa es una estimación, pero que podríamos llevarnos la sorpresa de recibir cantidades superiores. Evidentemente depende del clima internacional, que mejore, depende que se consiga una paz para este conflicto que está afectando todas las actividades económicas en el mundo, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Pero yo pienso que las proyecciones para la República Dominicana son excelentes. Ya empezamos muy bien con un crecimiento de un 6.6% en el mes de enero. En el caso precisamente de esta crisis internacional por la invasión de Rusia a Ucrania, los precios están altísimos. El gobierno tomó una decisión que se aprobó en segunda lectura en la Cámara de Diputados, falta todavía que lo haga el Senado, tasa cero. Se ha producido algunas críticas, sobre todo de la oposición. Los empresarios llegaron a un acuerdo con el gobierno. ¿En qué consiste ese acuerdo y por qué se insiste en que eso es dañino para la producción nacional? Bueno, había dos críticas, vamos a decir. Una sensata que llevaba a cabo el sector productivo nacional con naturales preocupaciones por sus actividades, y otra crítica que yo califico como oportunista e irresponsable emanada de los partidos de oposición que están viendo cualquier coyuntura de incomprensión como una oportunidad para conseguir ventajas electorales particulares. Todo lo están viendo en clave electoral. Entonces nosotros nos hemos orientado a resolver las observaciones sensatas de los sectores productivos. ¿Cuál era la preocupación de los sectores productivos? ¿Qué impacto podría tener esta medida temporal, porque será por 6 meses, en sus actividades productivas durante la ejecución de la medida? Bueno, se le llevó calma. El acuerdo está basado en la supervisión estricta y en el consenso permanente para la entrada de esos rubros al país. No se está hablando de una importación libre sin criterios ni prudencia. Vamos a estar claros, este ha sido uno de los gobiernos que más énfasis ha hecho en estimular la producción nacional. Y los resultados están ahí. Si analizamos
las estadísticas del sector agropecuario, en la mayoría de los rubros hemos tenido crecimiento extraordinario. Hablar del plátano, hablar del arroz, que nos permitió acumular en almacén más de 5 millones de quintales de arroz. Hablar de la producción avícola. En el año 2020-2021 luchamos con un tema de precios en la producción de pollo. Cuando yo revisaba la estadística de producción era algo increíble. La producción normal, el consumo normal de pollo alcanzaba unos 13 millones o 14 millones de unidades mensuales y nosotros estábamos produciendo 16 millones de unidades de pollo que se estaban consumiendo, producto de la bonanza económica. Para nadie es un secreto que el 2021 fue un año de crecimiento económico extraordinario, un 12.3%. La gente escucha esa estadística, pero se comprende mejor cuando se compara en el contexto internacional. La gente no sabe que solamente 88 países de 195 lograron al 2021 que sus economías crecieran y solamente 10 países lograron que sus economías crecieran por encima de un 10%. Y la República Dominicana fue parte de esos 10 países. Es algo excepcional. Y ese crecimiento es un crecimiento real, partido de las actividades productivas privadas, porque los análisis de los expertos, economistas y técnicos indican que el crecimiento del año pasado en la República Dominicana se explica en un 65% por las actividades privadas. Entonces, ¿cómo puede un gobierno que ha logrado ese despertar de la producción nacional con una medida de corte temporal afectar la producción nacional? Eso está ya solventado. La crítica puntual de la oposición en torno a eso es de que hay interés de favorecer a sectores importadores con esa medida. Pues, me gustaría que tú analizaras esa parte. Eso no es cierto, no es cierto. El objetivo de la medida es favorecer a los consumidores dominicanos, cuidar el presupuesto familiar de esas familias de escasos recursos que se están viendo impactados por la inflación internacional. Déjame decirte que pese a que estamos sintiendo este coletazo que yo he bautizado como pan de inflación, porque es la suma de la disrupción producida en la producción internacional, en la logística, el transporte, y ahora el conflicto geopolítico, yo lo he bautizado como pan de inflación. El mundo está viviendo un crecimiento acelerado de los productos y básicamente concentrado en productos alimenticios importantes. Hay una medida internacional, es el Índice Internacional de Precios de la FAO, que indica el fenómeno global que estamos viviendo. ¿Qué dice ese índice? Bueno, que estamos viviendo el crecimiento, el alza de precios en el rubro alimenticio más elevado desde la década de los 90. Por ejemplo, al mes de marzo, el índice de la FAO indica un crecimiento de los precios internacionales del orden de un 12.6%. Oigan bien, a nivel internacional, el promedio de los precios de los alimentos se ha elevado en un 12.6%. Entonces, ¿cómo medimos el éxito de la política local? Yendo a el promedio del crecimiento del precio de los alimentos en la República Dominicana al mes de marzo. ¿Y qué nos indica el Banco Central con respecto a esto? Que en la República Dominicana los precios se han movido al mes de marzo en un 0.96%, muy por debajo del promedio mundial. La política que estamos aplicando para contener el impacto de las alzas internacionales han sido exitosas, serán exitosas, favorecerán a la mayoría del pueblo dominicano y no afectarán a la producción nacional, porque el presidente de la República mantiene también en esta crisis una filosofía de doble velocidad. Cuido a las familias dominicanas y no descuido a los productores. Ayer en el Día Internacional del Café se pudo demostrar. El presidente condonó una deuda que tenía el sector productor de café por 397 millones de pesos con 2 bancos. Condonó esa deuda. Eso no es estímulo, eso no es protección real a la producción, ni hablar de los programas de inversión, de financiamiento a tasa cero.
Más de 7.500 millones han ido a los sectores productivos a tasa cero Homero, para incrementar la producción. ¿cuál es la proyección que el gobierno tiene del impacto que puede tener en los precios internos en un momento de inflación global? Es decir, porque una de las observaciones que se han hecho es que ha debido priorizarse en exonerar materia prima y no productos terminados. Pero ¿tiene el gobierno una estimación de cómo puede impactar los precios? Sí, Términos indudablemente, locales. llevamos esa medición, pero quiero agregar a la pregunta del colega aquí, que la oposición está practicando un terrible juego de irresponsabilidad política que se puede calificar de doble moral, porque esa oposición no hace tanto detentó el poder por más de 3 lustros en la República Dominicana y se enfrentó a situaciones similares y aplicó medidas similares, con la diferencia que no respetó la institucionalidad. Hay una diferencia. El presidente de la República ha sometido un proyecto de ley al Congreso. Es una ley que funcionará durante 6 meses. Pero en el pasado se hizo por decisión administrativa. Y usted sabe que solo el Congreso puede decidir en materia impositiva y de arancel. En el 2007, para la crisis internacional financiera 2007-2008, hubo también un coletazo inflacionario que afectó a la República Dominicana en alta proporción. ¿Y usted sabe cuál fue la decisión? Instruir a la Dirección General de Aduana de que pusiera arancel cero a varios productos alimenticios que yo tengo enlistados y entraron libres de impuestos. Homero. Entonces, ¿cómo oponerse a una medida hecha institucionalmente al día de hoy por una situación, un contexto internacional complicado, cuando usted hizo lo mismo? Yo pienso que eso no es responsable. Homero, a propósito de la política, uno a veces tiene la impresión que la política, la democracia dominicana, tal vez le falta un elemento de diálogo en su cúpula política. El presidente al inicio del gobierno incluso hizo un periplo por los partidos políticos y se pensó que eso iba a fluir como sería normal ver al presidente desayunándose con un expresidente o un exfuncionario hablando de los temas del país o, qué sé yo, hablando de la política mundial. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Pese a que el presidente ha convocado unos 12 puntos, después terminaron en 15 en ese diálogo, pero parecería que la falta de un pacto político en la cúpula no permite avanzar mucho en el tema del diálogo. Bueno, ¿Cómo se ve desde el Palacio esa necesidad de generar un face to face, un cara a cara del presidente con el liderazgo? El presidente de la República política? Siempre ha estado abierto y es un practicante del diálogo. Desde la campaña, tú recuerdas, en varios discursos, el presidente sugirió esa cumbre, esa reunión para planificar el presente y el futuro de la República Dominicana. Eso fue en campaña y ha estado dispuesto también a la conversación permanente. No es otra cosa el depósito de las reformas en el Consejo Económico y Social que un llamado a todos los sectores nacionales a sentarse a diseñar el país que debemos ser. El gobierno ha tomado la iniciativa para propiciar ese espacio de diálogo. Ahora, en la República Dominicana se está dando una lucha entre el futuro y el pasado de la política. Dos concepciones contrapuestas del ejercicio de la política. Es una nueva generación que está gobernando. Muchos, como yo, nunca habían ocupado posiciones públicas, nunca habían trabajado para gobierno alguno, y eso supone un cambio radical de la actividad política, en la manera en que nos conducimos, en la visión que tenemos, en la manera en que la practicamos. Creemos en la conversación y estamos abiertos y a la espera de que los partidos políticos regresen al espacio que la Constitución consagra como el espacio para la conversación. Finalmente, y sería bueno que usted lo explique aquí, a mucha gente no le gustó unas declaraciones que recogió la prensa donde decía que la reforma iba con los partidos sin los partidos. Sí, porque ¿Lo entendieron bien o usted lo expresó de esa manera? No, definitivamente que no. Tú sabes que el rigor periodístico necesita ser fortalecido en la República Dominicana y a veces uno tiene hasta temor
de hacer cualquier desempeño público precisamente para que no se le cite fuera de contexto o se le cite mal. Exactamente, ¿qué fue lo que usted dijo? Sí, lo digo ahora, pero quiero puntualizar esto porque es importante para que el público lo sepa. Hay una tendencia a la superficialidad, a la búsqueda del impacto momentáneo, a lo que genera vistas o like, más que a la visión profunda. Lo que yo dije exactamente era que se iba a proseguir el diálogo en el Consejo Económico y Social con respecto a las transformaciones institucionales propuestas por el gobierno y que en ese espacio del Consejo Económico y Social se iba a conversar con los partidos o sin ellos, pero era en el CES, porque recuerde usted que los partidos se han ausentado de ese espacio de diálogo. Entonces nosotros no podemos permitir que reformas que pertenecen lo han hecho al específicamente con el tema de la reforma a la Constitución. No, y lo hicieron también con el tema del Código Electoral. No. Se ausentaron, sí. No, eso ahí hubo una confusión. A eso se le dio una connotación que en realidad no tenía. Bueno, no fueron, no estaban ahí. No estuvieron. No estaban ahí. Porque nosotros tampoco fuimos, porque no teníamos certeza de la reunión. Pero usted reconoce que el espacio del diálogo está abierto en el Consejo Económico y Social. Está y que una política está abierto en las mesas. Claro, y que una política practicada desde el interés de lo colectivo permanece ahí y hace valer su posición. Usted no puede hacer pataletas infantiles, Homero. llevarse el guante y la pelota, como cuando éramos jóvenes. La valoración que tiene, de acuerdo a sus mediciones, que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader. Correcto, ahí fui mal citado también. Yo siempre hablo, me toca hacer las encuestas. Sí. Y por filosofía no creo en que un gobierno debe utilizar una herramienta de trabajo como un arma arrojadiza en contra de la oposición en materia electoral. Entonces, cuando suelo dar números, nunca lo hago en clave electoral. Me refiero a la valoración de la gestión del presidente y a la valoración del gobierno. En ese sentido, ¿cómo anda eso? Está por encima del 65%. Homero, es lo que dije. Sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Siempre es grato esta conversación. Pena que sea tan corto. Y falta el tiempo siempre, pero eso nos asegura que lo tendremos por aquí. Claro. Cuantas veces quieran. Este es un gobierno que dialoga. Ha sido la participación de Homero Figueroa, vocero y director de comunicación y estrategia de comunicación de la Presidencia de la República, con quien hemos tenido el placer de conversar. Vamos a la pausa.